dice que acaba de entrar. Ah, Eh, ya está grabando. Bien, sí. Mario, pone tu teléfono, por favor, en el chat. Mario, tu teléfono en el Yo te chat, lo doy, por Ricardo, te lo favor. doy. Ya, Ricardo, ya, yo lo doy. ya. Bueno, hasta ahí nomás, entonces le vamos a dar la palabra a nuestra gurú porque ya comenzó la grabación. Y antes que eso, voy a hacer una pequeña presentación. Nuestra gurú nació en México y es la mayor de cuatro hermanos. Y acá estoy mirando su currículum porque de memoria no es más fácil. Bueno, No, ella es está egresada en difícil. licenciatura. Con tantos invitados que tienen. Tiene muchos títulos además, y egresada de licenciatura en biología en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, Ajá. de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es traductora y correctora de estilo español, inglés y francés. Tiene diplomados en yoga, naturopatía, masaje y desbloqueo corporal, yoga art y palingenesis. Es divulgadora de la tradición cabalística. Hasta donde yo sé, ella tiene mucha expertise en este tema, certificada en competencia laboral que le permite dar cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal, y en competencia laboral de diseño de cursos de formación de capital humano e instrumentos de evaluación y manuales del curso. Colaboradora desde hace varios años ya, más de 30, en las actividades culturales de nuestra red, Cultural para la Fraternidad Humana, llamada Red GFU, como profesora de yoga, conferencista, tallerista y publicaciones, dispuesta siempre a apoyar en los propósitos que mejoran el estilo y calidad de vida de las personas. Estas propuestas tienen origen en filosofías antiguas y son aplicables a las necesidades de la vida contemporánea. Adelante, maestra. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir, en particular el tema de hoy, el del propósito de vida. Voy a compartir pantalla para que vayamos. Cualquier comentario, dudas son bienvenidos, todas las participaciones, así que con toda confianza me dicen y para que esto sea Maestra, sí, ¿prefiere que dejemos sí. las preguntas para el final o prefiere que la interrumpamos? Sí, sí, si surge alguna pregunta, sí, me gustaría que me la hicieran en el momento. Y bueno, sí les voy a pedir en algún momento, como ahora, su participación, ¿no? Entonces, también ahí, pues ahora sí que con orden para dejar hablar al que está hablando y tomar la palabra cuando lo necesiten. Les decía que el tema del que vamos a hablar hoy es el propósito de vida. Y al respecto del tema, yo me empecé a plantear eh, estas tres posibilidades con respecto al propósito. Vivir con propósito, vivir a propósito y vivir el propósito. Y me gustaría que alguien nos compartiera qué, qué entiende por vivir con propósito, que sea Eh, diferente de vivir a propósito y de vivir el propósito. Permiso para compartir. Para Sí, mí, vivir con propósito significa tener un objetivo en la vida. ¿Por qué vivir? Principalmente destaco la palabra objetivo, ajá, ¿sí? muy bien. Sí, gracias. Sí, Marioli. A ver, Sí, ahora también con vivir a propósito. vivir a propósito. Sí, como que se confunden esas tres palabras, ¿verdad?
porque para mí vivir con propósito es cuando uno, la vida que llevamos nosotros, vivir una vida sana, o como decía Edgardo, tener un propósito a futuro. No sé, las personas que son jóvenes dicen, mi propósito es casarme, tener hijos, tener un trabajo. Bueno, en el caso de nosotros, nuestro propósito es tener una vida sana, evitar excesos. Esos son nuestros propósitos. Ujú. Pero no sé la diferencia bien, en realidad, con propósito. Sí, yo tengo una idea, ¿puede ser? Sí, Sí, ya. Yo creo que vivir el propósito es como... Eso es la pregunta, ¿verdad? ¿Vivir el sí, sí, propósito? sí, sí. Vivir el propósito sería para mí como lo que yo me he planteado hacer, entonces lo vivo, lo desarrollo, lo trato de conquistar, digamos. Ajá. ¿Sí? Muy bien, sí. ¿Mm? Entonces, la diferencia entre cada palabrita ahí en color, entre cada preposición, es muy pequeñita, Mm. pero sí tiene que ver una con que nuestra vida vaya, digamos, el con propósito como acompañada de una intención. A Exacto. propósito, es que esa intención tiene voluntad, ¿no? Ujú. Es cuando aquí en México usamos mucho la expresión de que hacemos algo sin querer, por descuido, o hacemos algo a propósito, con intención, ¿no? Mm. Y vivir el propósito es justamente este que ya tengo bien definido, que es el mío y lo voy desarrollando, así Así como es. nos dijo Elizabeth, muy Mm. bien. Entonces tenemos la palabra propósito, es de origen latino, del latín, y tiene dos partes. Una es el prefijo pro, que significa hacia adelante, y positum es el participio de la palabra latina ponere, del verbo, que significa poner. Entonces, el propósito sería algo que está adelante de nosotros, ¿no? Que ponemos al frente y entonces indica, esta palabra propósito tiene una cualidad de meta, ¿no? De objetivo, pero también, pues bueno, aunado a un objetivo hay la intención de lograr ese objetivo. Entonces, tiene estos dos significados adheridos, ¿no? Que es el de la meta y la intención de llegar a la meta. Les puse esta imagen de una persona que aparte del disfraz tiene una máscara. Y el significado de la palabra persona es justamente máscara, ¿no? Por eso de ahí la palabra personaje para los actores en una obra de teatro, este proviene justamente de la representación dramática donde los actores se cubrían la cara con una máscara y entonces representaban a una persona, a alguien que no era ellos. Entonces, es importante en este proceso de descubrir cuál es nuestro propósito de vida, darnos cuenta que hay una parte de nosotros que llamamos personalidad. Es la manera como nos mostramos al mundo, como los demás nos ven, o cuando menos como pretendemos que nos vean. Y esta personalidad tiene las características que le da nuestra constitución física, pero también nuestra forma de sentir, ¿no? Y en esa forma de sentir, cómo nos acercamos o no a los demás. Y también va unida nuestra forma de pensar. Así que esto que llamamos lo que yo soy,
quien yo soy, lo asociamos con lo que, como somos físicamente, con lo que sentimos y con lo que pensamos. Y esta personalidad, su enfoque está hacia afuera, hacia el exterior, y ahí en el exterior el objetivo sería tener desde la personalidad que quiero, pues todo lo que me ofrece el mercado mundial. ¿No? Ahora ya lo tenemos, ya no tenemos ni siquiera que ir a la tienda, lo tenemos al alcance del teléfono o de la computadora. Entonces, desde la personalidad, este aspecto de lo que realmente somos, nuestro interés está en tener. Y ese sería nuestro propósito de vida, vivir para tener. Y para algunos, es una etapa de la vida y para otros se constituye en toda su vida, todo su tiempo de vida, lo dedican a tener. Sin embargo, hay otro aspecto más interno del ser que somos que tiene individualidad. Esta individualidad tiene conciencia, se da cuenta de los aspectos de la personalidad y utiliza a la personalidad para para desarrollar esa individualidad, para ayudar a que se manifieste su individualidad. En el proceso de la vida es muy importante descubrir quién soy realmente, aunque es un trabajo de vida, yo creo que no acabamos de descubrirnos, pero en la medida en que vamos explorando para descubrir lo más importante que es eso único que yo vine a aportar a la vida, ¿no? Dos ojos tenemos la mayoría, 20 dedos, la mayoría los tenemos, un ombligo lo tenemos todos, ¿no? Pero ¿qué es eso que como ser humano comparto con los demás, pero me hace única en esta vida? No va a haber otro ser humano con las mismas características, con las mismas experiencias de vida, con las mismas Ya, formas deja cambiar otra cosa, Mati. de asimilar esa vida, de entenderla Aquí. y de proyectar eso que nos hace individuales, individuos, es un potencial del ser que solo se puede manifestar a través de nosotros, de nadie más. Ni hoy, ni lo hubo antes, ni lo habrá después. Y entonces esta individualidad es la que tendría como propósito de vida ser, conectar con su ser y entonces su objetivo de vida sería vivir para ser. Entonces, de la personalidad, nuestro objetivo puede estar limitado a tener, pero desde la individualidad, algo nos llama a vivir para ser. Entonces, lo que nos corresponde cuando entramos en este conflicto, entonces, si no vivo para tener, ¿para qué vivo? Pero si vivo solo para ser, pues necesito cosas materiales para desarrollar esta individualidad. Y entonces, ¿cuál es más importante? Ninguna, ¿no? Ninguna. Una me sirve para estar en esta realidad física, pero la individualidad me lleva a que esta realidad física no me atrape, a que mi condición de vida no se limite nada más a acumular cosas.
Entonces, este propósito, en la búsqueda del propósito de vida, vamos a buscar el equilibrio entre la personalidad, lo que la personalidad necesita y lo que requiere la individualidad. Cuando logramos este equilibrio, la personalidad va deseando tener, va cambiando su perspectiva de tener cosas a tener experiencias. Puede ser que para una experiencia necesite cosas, ¿no? Para tener la experiencia, no sé, de lanzarme en paracaídas, pues voy a necesitar un avión. Pero esta experiencia no es algo no es algo físico y sí puede ser algo que me lleve como experiencia de vida aun cuando no tenga cuerpo, ¿no? La personalidad, como vimos, está asociada al cuerpo y por el otro lado, la individualidad tiene esta capacidad de integrar al ser, a lo que vamos descubriendo como nuestro ser, esto que adquirimos como experiencia, porque eso sí lo podemos, realmente lo poseemos. Me gusta mucho esta idea de un cabalista que dice que lo único que realmente tenemos en la vida es tiempo, nuestro tiempo, porque lo demás ahorita lo tengo y se gasta, se descompone, pasa de moda, eh, pierdo el interés por eso y de pronto ya no sé ni dónde quedó. Pero está este otro aspecto de la experiencia, ese permanece conmigo. Entonces, en esta búsqueda de experiencias y en este equilibrio entre personalidad e individualidad, intervienen los paradigmas que hemos aprendido. Algunos los hemos aprendido en casa, otros los asimilamos de manera inconsciente, otros son resultado del entorno social, económico, histórico en el que crecemos. Así que un paradigma es una forma de pensar, una idea que tengo con respecto a algo, pero que además la tengo tan clara que no se me ocurre pensar de otra manera. Lo que sucede con los paradigmas es que lo doy por cierto, de manera que difícilmente cuestiono ese pensamiento. E incluso puedo llegar al punto de tratar de imponérselo a otro porque como yo lo tengo por verdadero, entonces tendría que ser cierto para todos los demás. Así que tenemos estos tres tipos de paradigmas, los familiares, en donde mucho de lo que aprendemos son paradigmas, por ejemplo, de género, ¿no? Lo que sí hacen las niñas y lo que hacen los niños, lo que está permitido para las mujeres y lo que no pueden hacer los hombres. Entonces, esos son del tipo de pensamientos que adquirimos en el seno familiar. Tenemos estos otros vínculos culturales, por ejemplo, que tendrían que ver con algunos valores, por ejemplo, el del aprendizaje, la cultura, el gusto por las artes, o por el otro lado, por el deporte, o incluso por la guerra, ¿no? Y en esta búsqueda de equilibrio nos hemos ido acercando como especie humana
al paradigma holístico o de síntesis, que es lo que proponemos en la red GFU, ¿no? Ir caminando hacia este nivel de pensamiento en el que nuestro planeta constituye una unidad de la que formamos parte todos los seres humanos, pero también todos los elementos de la naturaleza. Somos uno con nuestro planeta y también, y eso no nos excluye de formar parte de la unidad que llamamos el cosmos. Entonces, desde este paradigma holístico, nos reconocemos como una parte integrante del macrocosmos en todos los niveles, pero también nos reconocemos como responsables de lo que podríamos llamar el microcosmos y que sería de la piel hacia adentro, ¿no? Hay todo un universo, todo un cosmos dentro del que somos responsables en gran medida, cuando menos, de la integridad, ¿no? De esta unidad. Ya de algunas variables de las interrelaciones entre los elementos de este cosmos, de algunas no soy ni muy consciente y en otras e incluso ni siquiera responsable, ¿no? Pero nos damos cuenta que este ser que vamos reconociendo como ser único, como ser individual, está en interacción constante con las energías del cosmos y con todos los elementos de la creación hacia afuera y hacia adentro. Entonces, ir generando, entre el paradigma holístico o de síntesis, tiene que ver mucho con el desarrollo de la conciencia. Y la conciencia es un darme cuenta y equivale a vivir en el eterno presente. ¿Cuándo puedo darme cuenta de en dónde estoy, qué estoy haciendo, de mis pensamientos, de lo que siento, de lo que ocurre a mi alrededor en cada momento que vivo? Así que estoy en este trabajo de conciencia, si lo queremos llamar así, permanentemente. Me dé cuenta de ello o no, ¿no? Lo haga a ¿Tienes una propósito, lo mascarilla? haga con propósito o no, ¿Sí? porque en algún momento esta conciencia que está despierta, que está viva, aunque parezca que hay muchas cosas que le pasan sin que se dé cuenta, Se fue, se desconectó, parece. La diapositiva la tiene ahí todavía. Sí, pero ella parece que se desconectó. Ya, Quedamos rellene, inconscientes. rellene, Edgardo, rellene. Pero está empezando a tratar de entrar de nuevo. Ah, ya. Aprovecha de pedir los teléfonos, Edgardo. Ya, entonces yo estaba buscando la asistencia. Claudia de Argentina. ¿Cuántas vemos?
17 hasta el momento. 17. Mm. 2, 4, 5, 7. Está María Angélica también. Hay una persona que dice Tab. ¿Podría decir su nombre? Dice Tab. Eh, Soria Amaro. ¿Tu nombre Mati, es Soria Amaro? ¿Cómo es tu nombre? Dice Galaxy Tab de 216. ¿Cómo es tu nombre, por favor? Que yo tengo que tener la asistencia. Tab 216. ¿Cuál es tu nombre? A lo es mejor, Gloria Luz Gloria Luz. Gracias, Gloria Luz. ¿Y tu apellido? Sánchez, Sánchez. ¿De dónde eres, por favor? de Tlaxcala, del México, Tlaxcala. Me- ¿De Cala? ¿Cómo? Eh, de México en el estado de Tlaxcala. 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 Ajá, Tlaxcala. sí. Está de Tlaxcala. El teléfono falta. Se escribe Debe ser muy TZ. bonito por ahí. Póngalo en el chat del teléfono, por favor. Tlaxcala. Les había pedido y no me di cuenta que no se había activado mi micrófono, que cuando ingrese la maestra apaguemos nuestros micros, por favor, porque se están filtrando sonidos. Ahí la tenemos de nuevo. Ya, aquí ¿O no? estoy, perdón, una falla aquí de la red. Sí, está bien. Muy bien, entonces estábamos En el equilibrio de en la... el equilibrio, Sí. exactamente. Muy bien, Maestra, maestra, entonces, maestra, sí, ¿le puedo hacer una preguntita claro para que sí, no... adelante, Sí, sí. ya. Mire, en el tema de los paradigmas, quiero preguntarle, ¿dónde incluye usted la parte formal? ¿En el cultural? ¿Cuál sería la parte de Formal, formación formal. profesional? Claro, exacto, exacto, ¿sí? ¿O no la Sí, incluye ahí? sí, en la cultural, En la tendría que cultural, ver con la ya. cultural, sí, Perfecto, sí, gracias. sí. Gracias, maestra. Muy bien, entonces, este desarrollo de la conciencia, aquí les decía entonces que esta conciencia en cualquier momento puede despertar, pero lo podemos hacer de manera deliberada, ¿no? Este desarrollo de la conciencia y entonces darnos cuenta que para que se dé, tenemos estos 4 pasos. Uno es cómo alimentamos a esta conciencia, qué estímulos del exterior metemos, ¿no? Nosotros perdemos de vista que la naturaleza, la creación toda, es una prolongación nuestra o nosotros seríamos una rama de esa creación. Entonces hay un intercambio constante entre lo creado, entre todo lo que nos rodea y nosotros. Introducimos, y esto puede ser físicamente, emocionalmente, mentalmente, que introducimos y después eso que introducimos, ¿cómo lo digerimos? Necesitamos dedicarle a esto que ingresamos, a estos estímulos, a la información, a, a esto que genera una reacción en nosotros, necesitamos dedicarle un tiempo para digerirlo. ¿En qué consiste el proceso de la digestión?
¿Es una pregunta? orgánicamente. Sí, sí, como pregunta. Bueno, significa eh, tomar los alimentos y luego los alimentos son elegidos por el organismo, digamos, lo que sirve y lo que no sirve se bota. Exactamente. Entonces, Ujú. primero los descomponemos, ¿no? Exactamente. Los Maestra, desbaratamos, los desmenuzamos Ujú. y a partir de ahí entonces elegimos qué me nutre y qué me puede hacer daño. maestra, perdón, la interrumpo. Sí, adelante. Eh, en la pregunta que hizo recién usted el concepto de digestión, primero dijo que para desarrollar la conciencia hay cuatro pasos. Es decir, está hablando del desarrollo de la conciencia, que es un concepto espiritual, pero no material, como la alimentación y la digestión de los organismos físicos. Así lo estaba entendiendo Sin yo. embargo, hay una relación, como no hay una, eh, en el proceso, estamos acostumbrados en lo físico a separarlo de lo espiritual, pero hay una relación a nivel de conciencia que es tendría que ver con con esta conexión espiritual con el ser, que tiene que ver lo espiritual, tiene que ver con el ser. Hay una relación con lo que sucede en el nivel físico. Por eso utilizo este ejemplo, Mm, porque también este proceso de alimentación, digestión, eliminación y reproducción es importante que lo hagamos en lo físico, en lo orgánico, con respecto, por ejemplo, a los alimentos, pero también en lo emocional, mm. también en lo mental. Pero para alimentarnos, hacer una selección de los alimentos. Y esto es muy importante, gracias por la reflexión, porque así me regreso un poquito. Es muy importante, en esta selección yo puedo elegir un alimento para quitarme el hambre o para nutrirme. ¿Y cuál sería la diferencia? En una, nada más quito mi hambre y me quedo tranquila. Es más, me gusta, ¿no? Elijo una golosina que no me nutre, pero que disfruto el sabor. Y en esa elección no estoy apostando por el desarrollo de la conciencia. Entonces decimos que cuando elijo para darme gusto o para quitarme el hambre, estoy en un nivel de sobrevivencia. No estoy viviendo, estoy sobreviviendo. Y cuando elijo alimentos que me nutren, entonces estoy viviendo para ser. Ahí ya tengo un propósito. Y luego, después de esa elección, las digiero y entonces elijo todavía de eso que ya hubo una elección anterior. Elegí eso en lugar de otras posibilidades. Ahora de eso todavía elijo lo que me nutre para el propósito que tengo y elimino lo que no me sirve. Maestra, para contribuir un poquito ahí a ese ejemplo, con la pregunta que decía Edgardo, podríamos decir, por ejemplo, en el nivel de conciencia, en el alimentarse, elegir música, por ejemplo, que no sea una música chatarra, que sea una música clásica, que venga, ¿no es cierto?, al espíritu. Y luego, claro, la digestión, ahí va, que eso me alegra, me tranquiliza o me gusta. Y luego, ¿no es cierto?, el rock, ahí en la eliminación, yo al rock no voy a ir porque en realidad me estresa. Y Ajá. bueno, en la reproducción voy a tener que decidir qué tipo de música clásica me gusta para poder seguir asistiendo a conciertos, escuchando, y así en el arte y en muchas otras temas, digamos, naturales, Ajá, incluso biológicos, ¿no es cierto?, de la naturaleza.
apreciar la así belleza de las es. flores, ver los árboles y no ir, por ejemplo, no sé, a ver una película que no, que me va a tener encerrada, por decirlo de una manera. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Mm? Sí, que Ya. en lugar de que me ayude a darme cuenta de mí, ¿no? Ujú. Y de mis reacciones a lo que sucede afuera, que me estrese y al contrario ocasione que me cierre, ¿no? Mm. A las experiencias. Entonces, este ejemplo de alimentación, digestión, eliminación y reproducción, que es muy físico, lo llevamos a niveles más sutiles, Claro. pero son los mismos pasos, ¿no? Tenemos, además, esto de aquí nos queda la certeza de nuestra posibilidad de elegir. Disculpe, Este propósito de vida está unido a nuestra capacidad de elegir qué elijo para cumplir con ese propósito. disculpe, ¿le puedo hacer con una acotación, Sí, una adelante, pregunta? sí. Por ejemplo, en el tema de la alimentación, aquí estaba viendo la diapo, la que estaba poniendo recién. Está. En la Sí. alimentación, como decía usted al principio, hablaba de los estímulos externos, ¿verdad? Ujú. Ya, entonces sería alimentarse en ese sentido, sino que buscar estímulos externos que realmente nos ayuden a desarrollar la conciencia. Y en el tema de la digestión se podría hacer aparte, a partir de la meditación, en donde uno pueda ahí hacer la eliminación que vendría siendo el discernimiento, o sea, lo que se queda y lo que no se queda después de meditar de los estímulos externos que llegan del exterior. Y al final, la reproducción vendría siendo lo que uno elige en el discernimiento, da fruto, lo que crece en uno. Sería como la semilla que uno acepta del exterior, Mm. elegida en la meditación y separada por el discernimiento. Eso es lo que yo entendí de lo que quiso decir. A otro Así nivel, es. un poco más de conciencia. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que de pronto cuando hablamos mucho de conciencia, ¿no? De pronto nos vamos como a cosas un poco abstractas y en la medida en que lo podemos aterrizar, lo podemos llevar desde lo más denso hasta lo más sutil, abarcamos más justamente el espectro de la conciencia. Si no, de pronto, desde mi punto de vista, nos vamos quedando con que el trabajo espiritual es solo aquí y lo que yo he visto mucho en estos procesos es que de pronto se va convirtiendo en algo fantasioso, ¿no? Que nos desvincula de la realidad, de esta realidad física que es la que venimos a vivir. Entonces, si nuestra conciencia no tiene este asidero, por decirlo así, hacia lo físico, nos vamos yendo hacia lo mental y entonces de pronto estamos mucho en la cabeza y no hacemos lo que venimos a hacer, ¿no? Porque esta conciencia tiene que reflejarse en todos los niveles de la existencia, desde lo más físico hasta lo más espiritual. Y con este propósito, entonces, buscamos experiencias. Las buscamos otra vez deliberadamente o nos ocurren, ¿no? Que mi objetivo un poco con este tema es que cuando no tenemos claro que tenemos un propósito como seres, nos parece que la vida nos vive y que nosotros, en lugar de que nosotros la vivamos. Y cuando sin objetivo, sin un propósito, entonces parece que las experiencias me llegan. No sé por qué esto no tiene que ver conmigo o son cosas experiencias que parece que van en mi contra, ¿no? Que me perjudican.
y las experiencias en general tienen que ver con mi nivel de atención y con mis paradigmas. Así que cuando yo conjugo estos dos elementos, atención y paradigmas, resulta que de alguna manera, o no de alguna, con esta combinación yo genero mis experiencias. Si asimilo la experiencia, ¿no? Si la digiero, selecciono lo que no me sirve y lo que no me sirve, la reproducción tendría que ver con cuestionar mis paradigmas. Esa experiencia vivida me afirma en mi paradigma, o lo cuestiono y entonces tendría que haber ahí una revisión. Y si reviso, entonces puede que algo en lo que había creído fervientemente resulte que no era cierto o que ya no aplique. Por Mm, ejemplo, mi paradigma era que no podía llevarse una vida sana sin comer carne. Ese es mi paradigma. Con ese paradigma llegué yo a practicar yoga. E incluso mi compromiso conmigo misma cuando fui a la primera clase de yoga fue, si alguien me dice que hay que ser vegetariana para practicar yoga, en ese momento me doy la vuelta y me voy. Hasta ahorita nadie me ha dicho que hay que ser vegetariano. Aquí sigo. Entonces, cuando yo empecé a conocer personas que eran vegetarianas de mucho tiempo, a personas muy enfermas que al cambiar su alimentación sanaron, a niños que nunca habían comido carne eh, y estaban sanos, empecé a cuestionar ese paradigma. Y la única manera de comprobar si yo tenía razón o no, o cuando menos si en mí funcionaba el vegetarianismo o no, fue cambiar mi alimentación y poner atención a lo que me pasaba. Y en la mm. experiencia de ese cambio de alimentación, descubrí que me sentía mejor que antes, que me sentía con más energía, Mm. que ya no me dolía la cabeza, que dormía mejor, que andaba de buen humor. Entonces cambié mi paradigma, no me quedó de otra. Adelante, Edgardo. Gracias, maestra. Recién usted nos hablaba del concepto de paradigma como un paradigma único y grande y que se dice que está en el sentido de el paradigma del círculo, nos decía usted. Nuestro planeta constituye una unidad y todos los elementos de la naturaleza, así somos el cosmos nosotros. Entonces ese sería un paradigma único que es irreversible, que no es cuestionable, pero diariamente en nuestra forma de ser y comportarnos, entendimiento, como recién explicaba usted, tenemos, podríamos decir, cientos de paradigmas que tendríamos que estar revisándolos constantemente, ¿sí? Sí, 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 incluso este paradigma holístico es una aspiración, ¿no? Como humanidad, además, como humanidad, nuestro planteamiento es ir hacia ese paradigma de síntesis. Y como en este proceso en el que nos encontramos, eh, puede atraernos ese paradigma holístico, pero como bien dices, mis paradigmas personales lo cuestionan, lo rechazan, lo revisan y aunque no haya falla en el paradigma en sí, yo todavía no creo que pueda cambiar mi visión de la vida
hacia ese concepto de unidad, de integración, de relación de todo con todo, ¿sí? Muy bien, entonces, mis paradigmas me llevan a poner la atención en algo en particular. Cuando pongo mi atención en algo en particular, entonces ya voy generando de manera sesgada algunas experiencias y entonces dejo de fuera otras, ¿no? Por ejemplo, para alguien que le gusta la música clásica, ir a un concierto de rock queda fuera del espectro. Nunca, ¿no? A un rockero de corazón a lo mejor nunca va a ir a un concierto de música clásica. ¿Y qué tal que encuentro un tipo de rock que a lo mejor sí me gusta? Pudiera ser. ¿No? Y alguien descubre, o alguien que le gusta el rock, descubre que sus músicos favoritos eh, son músicos de conservatorio. Empezaron tocando música clásica y después tocaron rock. Así que hay algunos elementos de lo clásico en el rock. Entonces, cómo vamos, cuando nos quedamos solo con una cosa, renunciamos a otras y cuando vamos yendo hacia el paradigma holístico, entonces podemos ir encontrando que no hay tanta separación entre una cosa y la otra, ¿no? A lo mejor el rock no me estresa si lo oigo a un volumen bajito. ¿No? A lo mejor lo que me estresa es el volumen. Si le bajo, a lo mejor no. Y a lo mejor la música clásica la disfrutaría mejor, ¿no? A todo volumen. Entonces es eso, como nuestra forma de pensar va al dirigir nuestra atención, selecciona unas experiencias y otras no. Y claro, esa selección tiene que ver con este ser que soy que viene buscando su propio camino. Y como yendo un poquito más allá de la experiencia o un nivel más profundo de experiencia que llamamos vivencia y que tiene que ver con una certeza, con una experiencia, una vivencia sería como una experiencia particular que se inicia con una certeza, con un paradigma, ¿no? Con una certeza. Y cuando eso no se cumple, entonces entró en un estado de frustración. O sea, yo estaba segura de que este era mi príncipe azul. ¿En qué momento se convirtió en sapo? ¿No? ¡Qué coraje! Y entro en crisis. ¿Qué hago? ¿Regreso este sapo a su estanque? ¿O lo vuelvo a besar a ver si regresa el príncipe? Entonces entramos en esto que llamamos crisis. ¿Qué hago? ¿Voy o me regreso? ¿Cómo lo cambio? ¿Qué hice mal? ¿Cómo me equivoqué? Y ese periodo de crisis es muy importante porque me hace reconocer que no tengo todas las respuestas. Y entonces busco ayuda externa. Esa ayuda tiene que ver justamente con cuestionar mis paradigmas, revisar y entonces hago conciencia. Y desde esa conciencia genero otra certeza, que seguramente me va a llevar a otra experiencia donde voy a salir frustrada, ¿no? Pero que no sea la misma, que sea otra experiencia
Y además, cuando voy aprendiendo que esto funciona así, entonces ya no me quedo 10 años frustrada, ni 14 años en crisis, sino paso más rápido por cada etapa para regresar a mi certeza con la conciencia de que no es la verdad absoluta y puedo volver a equivocarme y entonces seguir afinando, ¿no? Entonces, a partir de aquí, vemos que podemos adquirir conciencia mediante el dolor. Lo que me duele me hace moverme necesariamente. Aunque bueno, hay algunos que necesitamos que nos duela varias veces antes de movernos. La otra es mediante la búsqueda del sentido. Esto me saca un poco del dolor, pero de pronto nos deja atorados en el por qué me pasó esto, por qué a mí. Y no siempre hay respuesta para eso. Y la otra manera es la percepción de un propósito de vida. ¿Y qué es el propósito de vida? Pues el conjunto de experiencias adecuadas para adquirir conciencia de mí misma, de mí mismo. Entonces, si hablamos de experiencias adecuadas, ¿de dónde van a venir estas experiencias? De mí mismo. Claro, muy bien, de mí misma. ¿Quién va a buscar esas experiencias? ¿Quién va a propiciar esas experiencias? Y es un poco lo que hacemos aquí en la red GFU. Promovemos experiencias que nos lleven a adquirir conciencia de quiénes somos. Pueden ser prácticas físicas, de disciplinas físicas, pueden ser experiencias de relaciones grupales, ¿no? Donde revisemos nuestras emociones, pueden ser experiencias de aprendizaje, ¿no? Intelectual, pero además sí van un poco enfocadas las experiencias que proponemos a que no se queden como aprendizaje intelectual, sino que sean aprendizajes que podamos llevar a la práctica. Justo porque ahí es donde adquirimos más conciencia cuando algo lo llevamos a la práctica, entonces ahí podemos ver si realmente lo aprendimos o revisar qué parte no entendimos o descubrir que a lo mejor eso no es lo mío. Entonces aquí decíamos que la conciencia tiene que ver con vivir el eterno presente. Así que estar en presente tiene que ver 50% con mi forma de pensar y 50% como con mi propósito de vida. Cuando integro lo que pienso con lo que voy alimentando este propósito, porque el propósito no es a dónde voy a llegar. El propósito es lo que voy haciendo día con día, minuto tras minuto, en función de mis pensamientos. Por eso son 50 y 50%. Y uno determina a los otros. Mis paradigmas determinan este propósito, pero también los logros que voy teniendo
entonces van determinando mis paradigmas. Y eso es el presente. ¿Qué vivo en este momento? ¿Qué es congruente con lo que pienso y hacia dónde voy? Entonces, este propósito tiene que ver con manifestación. Y la manifestación parte de una intención, de un proceso de atención y de una acción. Los tres, aquí no es más importante ninguno, pero esta intención es requisito que termine en una acción. Que se me ocurra algo, nada más. No, en esa ocurrencia no hay manifestación todavía. Que se me ocurra y lo planee, le ponga atención a todos los detalles, lo organice muy bien, ahí todavía no hay manifestación. Es hasta que lo realizo. Y ahí que vemos. No se ha acabado la presentación. Un cuadro blanco. Ajá, muy bien, muy bien. Sí, la mayoría veríamos el puntito, el pixel ahí en medio, ¿no? Y eso es mucha nuestra visión de vida. Nos quedamos en un detalle, en un acontecimiento de nuestra vida, en una circunstancia, en una edad, en lo que hacíamos, lo que nos gustaba, nos quedamos ahí y nos perdemos todo lo demás. Y el propósito de vida tiene que ver con llevar nuestra atención al conjunto, tener visión de conjunto de nuestra vida. Cada paso que damos, que sea como colocar una pieza del rompecabezas de nuestra vida. Pero no quedarnos con la pieza que no encaja en ese lugar, sino que si no va en ese lugar, seguramente va en otro, o cambio de lugar o cambio de pieza. Maestra, ¿cómo podemos ir haciendo diariamente ese cuadro blanco en cada uno de nosotros? ¿Qué significaría la forma en que estoy viviendo? Eh, ¿Cómo lo llevo registrado? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo descubro? Y aquí recurriríamos a este concepto, a este paradigma holístico. Si en esto que voy viviendo cada día hay una parte en la que atiendo a mi cuerpo físico, alimenté a mi cuerpo emocional, nutrí a mi cuerpo mental, hice alguna actividad encaminada a mi desarrollo espiritual, ahí puedo darme cuenta de que lo que hice en el día de hoy tiene que ver con toda mi vida, con todos los aspectos de mi vida. Y entonces lo importante también de esa imagen que puse antes es que de pronto cuando hablamos de propósito, estamos esperando el futuro y el futuro es ahora. El futuro tiene que ver con lo que estoy viviendo hoy. Por eso esta frase, el propósito es el proceso, no es a dónde voy a llegar. Ya sé a dónde voy a llegar. Me voy a morir. Entonces, pues eso ya sé
¿no? Ya sé ahí, y voy a saber cuando llegue. Entonces, pero lo importante es todo lo que ocurra antes de ese momentito. Y, eh, y lo interesante de este proceso es que no me puedo ver cómo voy a ser dentro de un año. Bueno, sí lo puedo ver si hago algo encaminado a eso todos los días, me voy a ver, sí me voy a ver. Pero, ¿cómo voy a pensar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a sentir? No puedo verlo completo hasta que esté ahí. Esa es la parte del futuro que no conozco, ¿no? Pero sí puedo ver desde lo que estoy haciendo ahora, eh, cómo vas, más o menos tener una idea de cómo voy a estar en ese futuro. Y lo que sí, de lo único que sí tengo la certeza es de que necesito un proceso, necesito una serie de pasos, una serie de acciones para poder decir dentro de un tiempo que estoy en un mejor nivel o en un nivel superior a como estoy ahora. Y lo que me da también esa certeza es si hoy estoy mejor de como estuve antes. En la medida en que yo entré en este proceso de hacer conciencia, por ejemplo, de mi estado físico, para mí fue muy sorprendente darme cuenta que a los 40 me sentía mejor que a los 20, porque me sentía con más confianza, con más seguridad, más sana, con más energía, tenía más proyectos. A los 20 de pronto estaba muy desvelada, ¿no? O necesitaba dormir un día porque me había desvelado una semana, estudiando. Entonces, o necesitaba dormir un día completo porque me había desvelado por andar de fiesta, ¿no? Entonces, y de pronto a los 40, o sea, me sentía muy bien físicamente, emocionalmente, mentalmente. Entonces, sí me quedó claro que haciendo lo que estaba haciendo, en ese proceso había subido de nivel. No nada más había cumplido más años, había mejorado en muchos aspectos. Así que el proceso a veces puede ser difícil, puede resultar incluso doloroso, porque de pronto cuestionarme, dejar cosas atrás, eh, cuesta, ¿no? Pero si veo el panorama completo, puedo llegar a la conclusión de que cumplir mi propósito de vida vale la pena y mantenerme ahí. ¿Quién te ha dado vida? Un aspecto importante a trabajar en este proceso es identificar mi zona de comodidad. Para que prueben con los... Desde mi zona de comodidad, Eliana, gracias. Desde mi zona de comodidad, que es la justificación que tengo para no hacer, para no crecer, para no arriesgarme y en última instancia para no vivir, ¿no? Esta zona donde digo, no, es que no tengo tiempo. ¿A qué horas? Para no decir, no tengo dinero, ¿no? No me alcanza, es muy peligroso, ¿qué tal si no me sale? Y si no es para mí,
Entonces, tiempo siempre nos va a hacer falta, dinero también siempre nos va a hacer falta. Los riesgos los corremos incluso en casa. Entonces, ¿por qué no hacerlos con un propósito? Y el propósito sería vivir una vida plena, en donde estaríamos nutriendo o desarrollándonos en estas 7 áreas. Estos 7 aspectos abarcan más o menos los aspectos importantes de nuestra vida con este cuerpo, ¿no? Los recursos materiales, la ocupación, lo que hacemos por placer, el bienestar en todos los niveles, las relaciones, nuestra vida personal, ¿no? Nuestros valores, nuestros objetivos, los hábitos y nuestra relación con la comunidad. Así que a este propósito este propósito tiene que ver con aquello que nos apasiona, que sería muy bueno que fuera lo mismo a lo que nos dedicamos profesionalmente y que esta profesión hubiera sido elegida por vocación y que esto que es eh, para lo que tengo más cualidades, que en lo que soy buena haciéndolo y me apasiona, que lo tome como mi misión. Entonces, este ser que soy se nutre de aquello que hago porque amo hacerlo, que es también mi aportación al mundo, es también con lo que me gano la vida y es en la manera en que mis talentos se expresan mejor, se manifiestan. Esto, disculpe, me suena mucho al Ikigai en japonés, ¿verdad? Que es como una filosofía similar. No conozco esa filosofía, pero qué bueno que voy a tomar nota para investigar. Esa filosofía habla de la razón de ser o la razón para vivir. Es más o Ah, menos ajá. parecido a un concepto japonés. Ah, gracias por la aportación. Sí, yo creo que en el fondo pues bueno, por ejemplo, esta presentación tiene que ver con lo que yo he ido aprendiendo en este recorrido y lo que he ido aprendiendo y rescatando de estas grandes tradiciones, en mi caso principalmente de la tradición del yoga y de la tradición de la cábala. A final de cuentas, hablan de lo mismo, de que el ser humano está aquí por una razón, pero esa razón la tenemos que encontrar cada uno de nosotros, no es algo que otro nos pueda decir y que incluso cuando la aprendemos, digamos, leyendo, ¿no? Los libros de la filosofía
hindú, de la filosofía de la cábala, solo tiene sentido cuando lo vivo. Y en este proceso, bueno, vivimos como seres humanos un poco este conflicto entre el corazón y la mente, que es porque lo vivimos como algo contradictorio, pero en realidad está lo que asociamos con el corazón, también es un nivel de la mente. Yo lo asocio con el nivel intuitivo. Esto que me pregunto si es esto lo que quiero, tiene que ver con esta intuición de ser algo más que un cuerpo y de estar aquí para cumplir un proceso biológico, ¿no? De nacer, crecer, reproducirme y morir. Y a nivel mental, pues es bueno donde ya intervienen estos paradigmas. Entonces, si quiero esto, lo voy a hacer aún a pesar de la parte mía que dice, no vale la pena, o ya a estas alturas, ¿para qué? O no vamos a ganar nada con eso. También esta intuición de lo que yo quiero en la vida, que en este nivel de la intuición tiene que ver con algo que no venden en las tiendas, ¿no? Y a nivel de mente, cómo lo siento, porque bueno, desde la mente me quiero explicar los sentimientos en lugar de solo sentirlos, ¿no? Y luego la pregunta, ¿esto es para mí? También tiene que ver con este nivel intuitivo, de si realmente tiene que ver con mi esencia, con lo más profundo de mí, con esto que mencionaba en un principio, con esta forma de vivir la vida que será única en la historia del universo, porque es la mía. Y desde la mente, ¿qué genera esto que siento, esta elección que hago para llevarlo a un nivel mental superior donde ya no cabe la lógica ni la razón y lo único que me queda es poner esta capacidad al servicio de esta otra parte intuitiva? Así que este propósito de vida tiene que ver con esta interrelación entre lo que digo, lo que siento y lo que hago. Esta congruencia es lo que me va afirmando y la magia para mí está en esta afirmación de estar viviendo mi propósito. Maestra, disculpe, Sí, adelante. acepto la interrupción. Usted habló recién de tener una congruencia entre lo que vivo, lo que siento y lo que hago. ¿Son varias misiones que tenemos en nuestra vida o es una sola el propósito final? Si soy feliz con lo que hago, ¿esa es mi misión? Y lo otro sería si actúo correctamente según lo que yo entiendo por correcto y eso ayuda a otros, ¿también es mi misión? Eh, la misión sería como la manera en la que manifiesto mi vida, ¿no? Como mi aportación a la vida. Y mi propósito tendría que ver con esta felicidad. Y ahí nos saldríamos un poco del concepto esto de correcto o incorrecto. En la medida en que realizo mi misión, estoy
comprometida con mi aportación, eh, estoy en contacto con la unidad, con esta concepción holística, y entonces ahí ya no hay juicio. Es lo que hago, es lo que tengo para aportar, es lo que doy, y lo de correcto o incorrecto lo dirán los otros. Pero eso es lo que yo vine a hacer, y no puedo hacer otra cosa, porque además es lo que me hace feliz. Entonces, hablamos aquí de energía manifestada mediante el verbo, energía emocional y una energía puesta en acción, en la realización concreta. Y algo que me parece muy importante para ir afinando esto del propósito, tiene que ver con esta frase que dice: el creador dice que ya tiene miles de ángeles sin preocupación propia alguna, cuyo único propósito es ser justos y cuidar a otros cada segundo del día. ¿Por qué termino con esta frase? Porque de pronto creo que mi misión, mi propósito de vida es decirle a los demás cómo vivan, qué hagan, cómo su vida va a ser mejor, por dónde tienen que caminar, que se tapen porque hace frío, ¿no? Y para eso ya el creador hizo a los ángeles. Entonces los ángeles se ocupan de eso, de cuidar a cada uno, de ver. Y entonces a cada uno de nosotros nos toca hacernos cargo de nosotros, ¿no? Nuestra tarea más importante es nuestra propia vida. Podemos acompañarnos con otros, aprender de otros, pero la responsabilidad, la única verdadera responsabilidad es la de la propia vida. Muchas gracias. Así que aquí podemos compartir si gustan. Qué hermosa forma de terminar, maestra. Muchas gracias. Qué hermoso todo y nos deja un gustito agradable. Adelante con sus inquietudes, por favor. Tómense la palabra. Maestra, ¿le Maestra, puedo por hacer? Ah, favor, perdón. quiero partir con las Sí. preguntas. Yo tenía en realidad varias, ¿no? Pero a medida que fue usted explicando, eliminé varias que eran para mí mucho motivo de duda, pero se me aclararon varias. Pero la reciente que dice usted en la frase final, el creador dice que ya tiene miles de ángeles sin preocupación propia alguna. Para eso hizo Dios los ángeles. Y cada uno de nosotros debemos cuidarnos a nosotros mismos. Pero entonces yo deduzco que yo soy entonces mi propio ángel que debo cuidarme a mí mismo. Para mí sí, sí, esta idea de los ángeles como que son los que vienen a resolverme, ¿no? Generalmente buscamos a los ángeles porque quiero que me digan algo, que me den una respuesta, que me ayuden con algo. Y realmente los ángeles son como alambritos, ¿no? Que nos tuvieran, con los que nos conectamos al- a la fuente única. Entonces, recurrir a un ángel sería
recurrir a esta parte de mí que se conecta directamente con la fuente. Efectivamente, yo lo tenía como la búsqueda de un ángel, como un ser externo a mí. Y resulta que está justamente dentro de mí y soy mi propio ángel. Sí, Por sí. lo menos yo estoy saliendo de ser un sapo. No, acabamos de cambiar otro paradigma. Ya, perfecto. Y las otras dos preguntas que me quedaron, cuando hago un plan para mi propósito de vida, para adquirir conciencia, en mi plan digo, voy a hacer una acción A, una acción B y una acción C. Entonces hoy día me corresponde la acción A. Resulta que empiezo a pensar en la acción A que voy a hacer y hay algo que me impide hacerlo y que es algo potente y como que me paraliza mi cuerpo y mi mente y no logro salir, hay momentos que no logro salir de ese estado y finalmente no llego a hacer lo que quería hacer. ¿Qué es eso? Es justamente, puede estar asociado a esta zona de comodidad que en sí misma es un paradigma. Esta zona de comodidad tiene que ver con los no puedo o yo no soy capaz de o esto no es para mí. Y entonces hay que profundizar un poco más en eso que es lo que me detiene. Es una creencia, es un ejemplo que vi, ¿no? Puede ser que haya sido algo que yo vi en alguien que quiso hacer algo y no pudo, y yo creo que así funciona. Alguien quiere mucho algo y y no se puede, ¿sí? Me cuadra, maestra. Y lo otro, la última, el establecer un propósito de vida, ¿tiene alguna relación con la búsqueda del quién soy? Sí, totalmente, totalmente. Mi propósito de vida va unido a este descubrimiento del ser que soy. Y del ser que soy, pues bueno, darme cuenta primero de que soy un ser espiritual. No soy este cuerpo, no soy la personalidad, incluso soy un poquito más allá de la individualidad, ¿no? Pero descubrir esta naturaleza, pero no para quedarme allá en su origen, sino para descubrir cómo ese ser se va a manifestar en esta vida con este cuerpo, en este planeta. Sí, con eso yo completo mis dudas. Las otras cuatro están respondidas. Gracias. Muchas gracias, Edgardo. Sí, Marioli. Em, Querida gurú, mire, bueno, respecto, me quedo dando vueltas respecto de Los Ángeles. Yo asistía tiempo atrás a unas charlas con un médico que después se dedicó a las sintergéticas, a estas terapias más de energía. Y él hablaba que había un quinto reino, y ese reino nosotros conocemos cuatro, ¿cierto? El mineral, el vegetal, el animal. Y él hablaba del quinto reino, que era el reino angelical. Y lógicamente que yo siento que las personas que trabajan sobre sí mismas, que trabajan, ¿cierto?, en perfeccionarse como ser humano, llegan a un momento a ese plano angelical. Y por eso que, bueno, se dice que hay muchos ángeles, cada uno cuidando a las personas, ¿verdad? Personas que, bueno, principalmente que andan por buenos caminos, porque dicen que las personas también que, por ejemplo, que entran a los antros, qué sé yo, discotecas, con mucha bulla, mucha contaminación, dicen que los angelitos no entran porque no soportan un ambiente así. Entonces, o sea, mi pregunta, que nosotros estamos siempre custodiados por los angelitos, yo creo mucho en los angelitos, ¿y qué puedo decirte al respecto? O sea, yo pienso que también
Usted habla de Los Ángeles, entonces por eso es que me acordé de eso. Sí, pues bueno, hay ángeles negativos también. Los Ujú, ángeles son energías, no son personitas con alitas. Son energías y dependiendo de dónde pongamos nuestra atención y nuestra intención, es las energías con las que conectamos. Ujú, Entonces, darme cuenta de que la conexión con estas energías depende de mí y sobre todo de estos aspectos que es la atención y la intención. Y desde mi punto de vista, en la medida en que me voy dando cuenta de que yo genero la mayoría de las experiencias que vivo, entonces, pues bueno, es como irse haciendo más experto, experta con qué energías selecciono para qué tipo de experiencias. Y aún en esas experiencias en que no son muy positivas, si hacemos este proceso de la alimentación, la digestión, la eliminación y la reproducción, entonces, a final de cuentas, todas las experiencias resultan positivas. Entonces sí es la fuerza vital la que protege nuestras vidas en esencia, la que nos protege. Pero de las experiencias tenemos la posibilidad de ir eligiendo aquellas que me den más conciencia para ser más feliz, aún en momentos de experiencias desagradables. ¿No? La ujú, felicidad no tiene que ver con que siempre me vaya bien. Puedo ser feliz aún en medio de una situación dolorosa. ujú. Sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más se queda con alguna inquietud o quiere compartir su propia experiencia respecto de lo que la maestra nos ha compartido hoy? Han sido muchos, muchos temas que nos han tocado en el alma, ¿no? Y nos queda también la satisfacción de poder tener esta oportunidad de profundizar en nuestra experiencia de vida, de Mavi, alma y perdón, Mavi, ¿me permite una última Está intervención? María Angélica. Le damos la oportunidad a María Angélica y luego a Edgardo. Sí, claro que sí. Sí, María Angélica, sí. Muy buenas noches. Muchas gracias por María Victoria Marioli por la charla. Yo sigo a la maestra todo el tiempo, donde veo que ella esté, me conecto y quiero hacerle una Muchas pregunta gracias. porque tengo un concepto a lo mejor de Los Ángeles, aprovechando de, de que de este concepto lindo de que yo puedo ser mi ángel dentro del árbol de la vida, dentro de los diferentes céfiros, entiendo que cada céfiro de sí mismo, cada emanación, tiene una vibración correspondiente a justamente estos seres, a estas energías superiores. Y, entonces siempre como que sentía que era algo superior al ser humano. Sin embargo, alguna vez escuché como un mito de que los ángeles estaban celosos de la creación del hombre porque nosotros tenemos el poder de discernir y como decía el hermano mayor, lo que no atarás en la tierra, no atarás en el cielo. Es acá en la tierra donde nosotros realmente podemos crecer, evolucionar, tenemos todo, todo si realmente queremos mejorar. Entonces, se me confunden estos tres conceptos de que yo puedo ser mi ángel, de que los ángeles son emanaciones, son esplendores, y de que los ángeles pudieran haber estado de alguna manera
como celosos, sintiendo que de pronto los planetas, esas energías, a veces pienso, pudieran ser los ángeles, pudieran ser los que nos predisponen. Y yo creo que uno tiene que vencer a veces como esas predisposiciones o aprovecharlas. Claro, sí, efectivamente en la Kabbalah está este relato de que los ángeles le reclaman al Creador que por qué los humanos hizo esta diferencia, porque los ángeles tienen como energías, serían como chips, como microchips. Entonces tienen una capacidad de energía particular y de ahí no se pueden mover. Hay ángeles digamos, tienen tareas muy específicas que pueden hacer y no se pueden mover de ahí. Y cómo no hizo a seres tan imperfectos como los humanos, que en un momento dado pueden ser iguales a la divinidad. ¿Y qué es lo que nos hace iguales al Creador? Nuestra capacidad de crear. ¿Y qué es lo que venimos a crear? Nuestra vida. Entonces, en ese sentido, sí están, digamos que en un nivel energético superior los ángeles, pero nosotros con todo y cuerpo podemos alcanzar no solo ese nivel, sino el otro nivel que sería el de los arcángeles y el otro nivel que es el divino, sin cuerpo, ¿no? Ese otro nivel divino ya lo alcanzaríamos ya sin esta atadura al mundo material, pero tenemos esa posibilidad de regresar al Creador, de volver a fundirnos con Él, y los ángeles no. Así que esa es una diferencia muy importante desde el punto de vista de la Kabbalah, y tenemos este poder creador que nosotros de alguna manera generamos estas energías que llamamos ángeles con el verbo, con la palabra, ¿no? Por eso invocar a un ángel es mandar una energía al universo, que es una energía que vamos a utilizar para nosotros mismos o que otro puede utilizar. Por eso es muy importante la palabra, porque podemos generar también ángeles negativos cuando hablamos mal de otro, por ejemplo, y esa energía la liberamos al universo, y alguien que necesita energía negativa para hacer algo malo, pues la toma. Y de alguna manera nosotros se la pusimos ahí. Muchísimas gracias, maestra. Interesante. Me recuerda, si me lo permiten, recordar algo que nos dijo el maestro Marcelli en algunas charlas, que teníamos que siempre esforzarnos en pensar bien, porque si de pronto nosotros pensábamos en darle un palo a alguien, pero nunca lo íbamos a hacer. Pero venía alguien medio desequilibrado y sentía esa energía y no sabía por qué le daba un palo al otro. Pero en realidad nosotros habíamos sido el gestor de ese pensamiento y recuerdo ahora lo mismo que usted lo dice de otra manera. Y Muchísimas gracias por este espacio, chiquilla, está muy bueno. Muchísimas gracias, maestra. muchas gracias. ¿Qué les parece si dejamos descansar un poquito a la maestra o hay alguien más que quiera compartir? Edgardo tenía todavía una pregunta más. A ver. Adelante. Sí, maestra, en realidad eh, no es una pregunta precisamente, pero sí es una conclusión de la que yo he sacado hasta el momento. El, el WhatsApp nuestro, el grupo se llama Yamines y Simpatizantes. Y yo precisamente soy un simpatizante, un gran simpatizante. Y lo que he visto en este brevísimo tiempo, yo comencé recién a asistir a las reuniones recién en septiembre del año pasado, seis ¿Mm? meses. Pero lo que he visto
Aquí lo comparto en realidad para mis amigas y amigos simpatizantes porque veo que hay muchas personas que tienen un alto nivel de conocimiento que estamos aquí mismo ahora. Lo que yo he visto en la GFU, algunos puntos que me gustaría destacar como muy valiosos aprovechando su presencia. El primero es que los expositores tienen un nivel profesional muy superior a una persona natural. Eh, Hay médicos, ingenieros y otro gran tipo de conocimientos de enseñanzas milenarias. Otro, la Gran Fraternidad Universal comparte enseñanza en abundancia en todas las áreas del conocimiento en forma gratuita. Si yo quiero, puedo tener clase todos los días en forma gratuita, detallada. Tengo más puntos abiertos ahí, pero lo voy a suprimir eso. Para mí algo muy destacado es la posibilidad de hacer preguntas sin límite en estos grupos. Para mí es algo valiosísimo, porque mi nivel de ignorancia y de curiosidad en realidad es grande. Y cada pregunta enriquece el tema central y así todos crecemos juntos. Como digo yo, digo que es una cosa valiosísima de la gran fraternidad universal. Lo otro, la formación de grupos afines como estamos aquí. Nos llevan a compartir con otras personas donde todos somos maestros y todos somos discípulos. Ujú. La última, una biblioteca maravillosa. Esto elimina costos y nos da el conocimiento escrito. Es algo realmente valiosísimo. Yo digo todas estas en una forma muy sintética para agradecer a ustedes cómo están organizados y dar gracias por su presencia y al grupo también. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo. Sí, es muy valioso esta contribución y bueno, mi interés es precisamente el llevar a esta reflexión que el tema que tratemos deje esta certeza de haber encontrado, ¿no? Un espacio de expresión y de conocimiento que pueda seguir creciendo. Entonces, ese es el propósito de todos los que estamos que formamos parte de esta organización. Ese es nuestro interés. Así que, pues muchas gracias por participar y por expresarnos que sí, de alguna manera estamos cumpliendo con nuestro propósito. Muchas gracias. Reiterar las gracias Muchas y gracias. nuestro corazón queda llenito, 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 así que la consideraremos para una próxima oportunidad y que ojalá pueda acompañarnos con esa dulzura y esa humildad que contrasta con toda su sabiduría. Nos ha dejado una enseñanza muy grande, así que muchísimas gracias de parte de todos nosotros y del universo entero. ¿Puedo hacerle la última preguntita, gurú, Laura? Adelante, Eh, sí. Mire, no sé, bueno, yo creo que es así, pero igual quisiera confirmarlo con usted. Por ejemplo, usted hablaba de, no sé, de repente que uno critica, dice cosas de personas. Entonces yo siempre digo, porque yo siempre he visto de hacer crítica por criticar, o sea, pero sí, yo digo, cuando uno conversa las cosas de que la persona son cosas verdaderas, yo siento que no es, ¿cómo decir? No es, como aquí Crítica. decimos copucheo o decimos eh, crítica no fundada. Por ejemplo, si uno tiene una certeza que la persona es así y lo comenta, para mí es conversar, pero no es criticar o juzgar. Cuando es
una certeza o una verdad de la persona que uno la comenta. Entonces, eso, no sé, creo que piensa usted que eso no es n- no es inventar, o sea, no es mentir, sino que uno Ajá. conversa a veces, oye, esta persona de aquí a acá, entonces cuando dice, ya, anda con copucha, entonces para mí no son copuchas, sino que son, yo digo, por la verdad no hay que enojarse, entonces, no sé, me gustaría que usted diera su opinión, porque a veces uno comenta cosas que son verdaderas, lógicamente, y eso. Pues bueno, desde la importancia que le damos a la palabra, tendríamos que hablar solo de nosotros, Mm. ¿no? O comentar algo de alguien cuando esa persona está presente. Ah, Aunque sea verdad, además, si no es, no lo comentamos de manera constructiva para que sirva para algo, no vale la pena decirlo. Y de pronto sí. es como un hábito de pensamiento, ¿no? Hablar, no tengo de qué hablar, entonces vamos a hablar de alguien. Pero es un hábito, ¿no? Entonces, si empezamos a trabajar más con nuestra mente, hay muchas cosas como lo que hacemos, ¿no? Nos juntamos aquí para hablar de cosas que son importantes para nosotros, que nos dejan algo positivo y no tuvimos que hablar mal de nadie. Eso estaría entonces en el concepto del símbolo, la GFU de callar. Sí, tiene que ver si algo que voy a decir no aporta, no es en bien de alguien, no tiene un propósito definido, no genera además unión, ¿no? Si esto que voy a decir al contrario va a generar conflicto, desavenencias, no vale la pena que lo diga. Sí, pero en realidad yo siempre digo, si dicen la verdad de mí, no me enojo, pero cuando uno dice cosas que no son, ahí uno se enoja o se siente, porque están inventando algo, que una mentira, ¿me entiende? Entonces yo digo, si dice, oye, tú me dijiste esto, sí, yo lo afirmo, es así, soy así, pero cuando inventan o dicen cosas que no son, yo eso lo encuentro que es doloroso y es una falacia, es una mentira. Pero eso digo yo, claro que usted dice hay que decirlo delante de la persona, pero si es una persona es una cosa negativa de la persona, lógicamente uno no lo va a decir delante de la persona, porque la persona se va a Pero molestar. porque eso sería positivo si yo le digo a la persona algo porque lo podemos aclarar o es una mala interpretación mía o le puede servir a la persona para mejorar. Ujú. Sí. Sí, sí, no, yo a veces digo las cosas justamente para eso, para que la persona tome conciencia y no lo siga haciendo, y no lo siga haciendo. Eso Pero ahí muy tendría bueno. que ver esta última frase con la que terminé, pues ya hay angelitos ocupándose de hacer eso con la persona, no me toca a mí intervenir ahí. Maestra, Gracias. había un discípulo que va a donde el maestro a decirle, maestro, estoy muy inquieto porque me contaron algo de alguien y quiero compartirlo con usted a ver qué usted opina. Y el maestro le dice, ¿tú estás seguro de lo que me vas a decir? No, le dice él. ¿Lo escuchaste de tu propio oído? No. ¿Eso te va a hacer mejor persona a ti y a mí después que me lo digas? No. Esa es la Entonces no, respuesta. Entonces no vale la pena. no. Hay que decirle que No, realmente uno... no contaminamos nuestros oídos. No, eso no hay que inventar cosas, no, eso es malo. Ya, maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo. Nos quedamos súper contentos y agradecidos, todos, Y todos. muchísimas gracias, maestra, y muchísimas gracias por el espacio. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches. Igualmente, feliz descanso. Buenas noches. Gracias, gracias. Sí, A cada uno pensar tiene en que nuestros abandonar. No, no se cierra la sala, así que cada uno Oye, a abandona. pensar en nuestros Vamos. propósitos.
a pensar en nuestros propósitos de vida. Ya, Eso, buenas así noches. es. A seguir trabajando en ello, porque ya van encaminados. Pero maestro, le adelanto mi propósito, maestra. Mi Sí, propósito es ser un angelito guía para alguien que lo necesite. Ese es mi eso. propósito, ¿ah? Muy bien, muy Angelito guía bien. Eso para es. ayudar. Muy bien. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas Muy noches, que buenas esté bien. noches. Buenas Buenas noches, noches. maestra. Nos vemos en la próxima.